Alimento Diario, serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo, la cruz, el hito de la dispensación de la fe, por nuestro hermano Pedro Dom. Semana 4, día jueves. Lectura bíblica. Hechos, capítulo 2, versos 5, capítulo 9, versos 11, capítulo 15, versos 13, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3, 7, más 9. Leer con oración. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Capítulo Juan, capítulo 17, versos 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Esperanza viva mediante la fe, la salvación del alma. Observamos que el liderazgo de Pedro en la iglesia en Jerusalén se debilitó, siendo ignorado y posteriormente reemplazado por Jacobo, quien no era apóstol. Surge entonces una pregunta relevante. ¿Por qué la iglesia en Jerusalén fue inducida a practicar la circuncisión? En el 6º capítulo de Gálatas leemos: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Versículo 12. Este versículo revela que la práctica de la circuncisión estaba motivada por el deseo de evitar la persecución. Así, para escapar de la persecución, aquellos hermanos negaron la cruz de Cristo, lo cual caracteriza una situación espiritualmente lamentable. En este contexto, Pedro ya no era escuchado y no había nadie entre ellos interesados en seguir la palabra profética, una expresión que él mismo define más adelante en su segunda epístola. Por esta razón, tras el episodio relatado en Hechos capítulo 15, el nombre de Pedro no vuelve a mencionarse en el libro de Hechos. Si buscamos en la historia, poco se sabe sobre su paradero. Solo reaparece cuando escriba su primera carta alrededor del año 64 después de Cristo. Pero, ¿a quién iba dirigida esta carta? Pedro no la escribió a la iglesia en Jerusalén, pues los creyentes ya no estaban dispuestos a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Al principio de la epístola declara: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primero se presenta como apóstol de Jesucristo, un título que Jacobo no ostentaba. Luego aclara que la carta está dirigida a los expatriados de la dispersión, ubicados en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El término expatriado indica que eran extranjeros, judíos dispersos que habían huido a estas regiones debido a la persecución que sufría la iglesia en Jerusalén, como se relata en el capítulo 8 de Hechos. En este episodio, los hermanos fueron primeros dispersos por las regiones cercanas de Judea y Samaria, y luego obligados a trasladarse aún más al norte. Para una mejor comprensión, veamos el siguiente mapa. Cuando estalló la gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, registrada en el capítulo 8 de Hechos, la dispersión se produjo por toda Judea. Judea es una provincia con varias ciudades. Además, se dispersaron por Samaria, más al norte, que es otra provincia romana. Más arriba de Samaria se encuentra Galilea, y más arriba de Galilea, Siria, cuya capital es Damasco. La persecución no solo ocurrió en Judea, Samaria y Galilea, sino que también llegó a Siria. Por lo tanto, quienes se dispersaron tuvieron que huir más al norte, es decir, a Capadocia, Galacia, Asia, Bitinia y el Ponto. El término dispersión, comúnmente conocido entre los judíos como diáspora, se refiere a quienes, huyendo de la persecución, se asentaron en estas regiones. Muchos de estos judíos probablemente estuvieron presentes en Jerusalén el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 5, versos 9-11, habiendo sido alcanzados por la predicación de Pedro y viviendo la vida de la iglesia en aquellos primeros días. Más tarde, al intensificarse la persecución, regresaron a su tierra natal o buscaron refugio en otras regiones.
Estos son los destinatarios de la primera carta de Pedro. Fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo, unos 14 años después del concilio de Hechos 15, cuando se hizo evidente que Jacobo había asumido el liderazgo en Jerusalén. Un aspecto notable de esta epístola es que no se menciona la práctica de la ley. Esto demuestra que Pedro no fue influenciado por el judaísmo ni por los judaizantes. Pedro se dirige a los elegidos y escogidos por la presencia de Dios Padre, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A qué obedecían? A la palabra, a Cristo, a esta nueva dirección en la dispensación de la fe. Además se refiere a ser rociados con la sangre de Jesucristo, destacando claramente la centralidad de la obra redentora de Cristo. No se menciona la circuncisión ni la observación de la ley. Mediante la muerte y resurrección de Cristo, recibimos una esperanza viva. La ley jamás podrá ofrecer una esperanza viva. Esta esperanza proviene de las regeneraciones, resultado de la obra realizada en la cruz y en la resurrección de Cristo. No podemos de ninguna manera negar la obra de la cruz. Nuestra esperanza está fundada en la salvación completa. Nuestro espíritu fue regenerado en el nuevo nacimiento. Nuestro cuerpo será transfigurado en la venida de Jesús y en el presente vivimos el proceso de salvación del alma, que ocurre mediante la transformación y santificación por la palabra. Continuando en el mismo capítulo, vemos que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Esto revela que, al entrar en la nueva dispensación de la fe, hemos abandonado la dispensación de la ley. La salvación del alma implica sufrimiento y pruebas. Así como el oro se purifica con fuego, la fe, que es mucho más preciosa, también necesita ser probada y purificada. Esto se debe a que el valor de la fe está directamente relacionada con su pureza. Dios necesita que las impurezas sean eliminadas de nuestras almas para que el valor de nuestra fe se eleve. Amén.